¿cierto? Para comenzar este culto, bueno, este estudio bíblico como tal. Así que lo que siempre, ¿no es cierto?, les pregunto, ¿qué es lo que estuvimos viendo la semana pasada? Si alguien me puede hacer recordar. Mi hermana Lucy. No, todavía no lo escuchamos. Ahí. Ahí sí. Bueno, se habló, pastor, de la cena del Señor, donde se celebra la Pascua, y del pan sin levadura. También donde el Jesús fue ¿cómo se llama? Ungido en la cabeza con un perfume muy costoso que podía haberse vendido para ayudar a los pobres. Y lo otro es donde Judas ofrece a entregar a Jesús, donde tuvieron con engaño a Jesús para matarle. Así lo entendí. Muchas gracias, mi hermana Lucy, ¿no es cierto? Sí, es de lo que estuvimos hablando la semana pasada. ¿Alguien más quiere agregar algo? Si alguien más quiere agregar algo de lo que estuvimos viendo la semana pasada. Que habían dos fiestas simultáneas, que era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Pero ahí, según explicaba, se mostró más la cena del Señor, seguramente por lo que se muestra a Judas, lo que iba a pasar con Judas. Y lo otro que recuerdo, con respecto al perfume que la mujer vació en la cabeza de Jesús, era porque estaba preparándose Jesús para la sepultura. Eso es lo que más o menos yo recuerdo. No sé si alguien quiere acotar algo más. Muchas gracias, mi hermana Claudia. ¿No es cierto que estuvimos viendo también esos temas la semana pasada, mis hermanos? Fueron hartos temas los que venían al caso. Entonces, ¿alguien más? ¿Alguna última persona? Ya, entonces, mis hermanos, voy a compartir pantalla entonces para ¿no es cierto?, empezar con la presentación. Ahí sí. Ya, mis hermanos, ahora sí vamos a comenzar entonces con lo que estuvimos viendo la semana pasada principalmente. Lo que estuvimos viendo, mis hermanos, ¿no es cierto?, era la preparación que de alguna forma Mateo nos está mostrando del tiempo en que van a arrestar a Jesús, ¿ya? No necesariamente la preparación de la muerte como tal, sino que la preparación de este arresto. Y veíamos, ¿no es cierto?, ahí tienen hartos puntos que vimos, donde vimos, ¿no es cierto?,
que Jesús, ¿no es cierto? Primero hubo un complot contra Jesús, después Jesús fue ungido, después estuvo la cena, después, ¿no es cierto? De la cena fue Judas, después, bueno, Pedro también le niega y están en Getsemaní, ¿ya? Lo interesante de todo esto es que en su conjunto nos están mostrando diferentes puntos donde Mateo está demostrando a sus primeros lectores, que eran los judíos, ciertas cosas que iban a pasar y que tenían que ver mucho con, con la cultura, ¿no es cierto? Y con las tradiciones que ellos tenían como judíos y que le iban a hacer sentido, además, todo lo que estaba haciendo Jesús. Y además, mis hermanos, le iba a hacer sentido la preparación que Jesús estaba teniendo con respecto a lo que iba a pasar con él, ¿no es cierto? Primero, ¿no es cierto? Por un lado, los enemigos están preparando este complot, por otro lado, sus seguidores, representados en la mujer, le ungen. Jesús luego, ¿no es cierto?, en la cena habla y prepara a los suyos, y luego, ¿no es cierto?, él también se prepara en el Getsemaní. Entonces vemos en todo esto que era una preparación y esto nos tiene que hacer sentido a nosotros de la dificultad que es, de la gran dificultad que significaba para el mismo Jesús lo que iba a pasar. Porque podríamos decir, él era Dios, esto para él no era nada, pero él estando en esta condición de hombre, le dice que clama, ¿no es cierto?, al Señor pidiendo, ¿no es cierto?, que pasara de él esta copa, pero que se hiciera su voluntad. Entonces vemos a un Jesús que está sufriendo, un Jesús que está complicado con la situación, pero que aún así, a pesar de todo, Él es capaz de pedir, ¿no es cierto?, y de aceptar la voluntad, ¿no es cierto?, y no simplemente aceptar, sino que hacer la voluntad de Dios. Eso, más hermanos, más o menos estuvimos viendo la semana pasada. Hoy día, mis hermanos, llegamos a este principio del clímax eh, de todo el libro de Mateo, ¿no es cierto?, que es el comienzo cuando Jesús ya es arrestado. Aquí ya empieza el arresto y todo lo que conlleva el hecho de que luego él fuese crucificado. ¿Ya, mis hermanos? Vamos a estar viendo entonces Mateo desde el capítulo 26, bueno, del capítulo 26, del versículo 47 hasta el 75, para que tengan sus Biblias disponibles para poder leer. Ya vamos a ir leyendo parte por parte para que ustedes también puedan tenerlo presente. Vamos a darnos cuenta, mis hermanos, que el texto comienza con el arresto de Jesús. ¿Alguien puede leerme lo que dice en Mateo 26, del 47 hasta el 56? Del 47 al 56, 9 versículos. ¿Alguien, mis hermanos? Yo, pastor, ¿Mi hermana? del 47 al 56. 56. Ya. Dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le había dado señal. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo, al que yo besaré, ese es él. Enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y le echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada y viendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja.
Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensa que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero como entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga. En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Amén. Gracias, mi hermana Rosana, que el Señor le bendiga. Vamos, ¿no es cierto?, a darnos cuenta en este relato que ya comienza el tema del arresto de Jesús. Es interesante solo referirnos primeramente al del 47 al 50, donde, donde Jesús, ¿no es cierto?, todavía estaba hablando con sus discípulos, pero Jesús ya sabía que venía Judas. Y no, Judas no venía solo, ni tampoco venía con los principales de la ley o con algunos guardias o personas, sino que dice que venía mucha gente con espadas y palos, ¿ya? Entonces, además venían, ¿no es cierto?, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, venían de parte de ellos. Lo interesante de esto, mi hermano, es que Jesús, cuando habla muchas veces en contra, ¿no es cierto?, de los fariseos, en contra de los líderes, a la vez la interpretación de lo que él está diciendo va también para el pueblo. Entonces, gran parte del pueblo estaba con este sentir de que Jesús fuera encarcelado, ¿ya? Por eso mucha gente fue la que fue a arrestar a Jesús, ¿ya? Claramente esto lo iban a hacer por la fuerza. El verso 28 dice, y él le entregaba, les había dado, y el que les entregaba le había dado la señal, ¿no es cierto?, que era este beso, donde besan, ¿no es cierto?, besan a Jesús, o Judas besa a Jesús para, ¿no es cierto?, para que los otros le prendiesen. La verdad es que no tengo muy claro por qué, si Jesús era una figura pública, ¿por qué la señal, ¿no es cierto?, para saber quién era la del beso? Pero sí, ¿no es cierto?, nosotros entendemos que este beso es un beso de traición, ¿ya? Y lo que nosotros debemos darnos cuenta, mis hermanos, con respecto al tema del arresto de Jesús, es que esta traición no es cualquier traición, es una traición grande. Porque primero, en el verso 49 dice, y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. Entonces, era un discípulo que estaba reconociendo a su maestro. Y la traición es tan grande, ¿no es cierto?, porque además dice salve, siendo que él lo estaba condenando. Y aún más grande es esta traición, mis hermanos, que Jesús dice, ¿no es cierto?, y Jesús les dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Entonces, mis hermanos, nosotros vamos a darnos cuenta que esta traición era una traición muy grande. No era de cualquier persona, era de su amigo, de su discípulo, de aquel que había confianza, porque incluso era el tesorero, ¿no es cierto?, de sus discípulos, era el que ponía el pan, ¿no es cierto?, el que comía de la mesa, del plato de Jesús. Entonces era alguien muy cercano. Y quiero recordar, ir atrás, ¿no es cierto?, cuando Jesús está en el Getsemaní, mis hermanos, yo les hablé que el dolor tan grande era el que iba a cargar con el pecado de todos. Ese es el principal sufrimiento, pero no podemos descartar que cada uno de estos acontecimientos son también hechos de sufrimiento para Jesús. Que un amigo, ¿no es cierto?, le traicionara y le entregara.
que su discípulo lo hiciera, a pesar de que Jesús sabía que esto debía ser así, y lo vamos a ver más adelante, pero no significa que esto no fuera algo que a Jesús no le importara ni no le afectara, mis hermanos. ¿No es cierto? Luego, ¿no es cierto?, lo que siguió leyendo nuestra hermana era acerca, ¿no es cierto?, de lo que pasaba. Dice, pero uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Este relato, ¿no es cierto?, en otros evangelios revela que el que hace esto, ¿no es cierto?, es Pedro. En otras palabras, ¿no es cierto?, Pedro en su impulsividad lo que hace es defender a Jesús. Y es interesante porque vamos a ver más adelante cómo hay un contraste en la actitud de Pedro, en donde, ¿no es cierto?, primero le defiende, pero luego le niega. Y vamos a llegar a esa parte, pero acá vamos a darnos cuenta que Pedro y aún todos sus discípulos, lo más probable es que no hayan entendido las circunstancias que Jesús les trató de explicar tantas veces, de que él debía ser arrestado y que incluso él debía ser crucificado. Es por eso que Jesús después responde a la acción de Pedro cuando le defiende con la espada y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote, ¿no es cierto? Dice Jesús, vuélvete tu espada a su lugar, porque todo lo que tomen espada, a espada perecerán, ¿no es cierto? En otras palabras, le estaba advirtiendo a Pedro que el que si iba a luchar contra el pueblo por espada, por la fuerza, lo más probable es que iba a morir por la espada, por las circunstancias en las que estaban viviendo, ¿ya? Porque eran los 12 o los discípulos que estaban frente a una multitud. Pero no solo le dice Jesús esto a Pedro por salvar a Pedro o por reprenderlo porque sí, sino que Jesús, ¿no es cierto?, además muestra y le hace recordar a los discípulos su autoridad, ¿ya? Les recuerda quién es Él. Dice, ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero como entonces se cumplirían, pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, que Jesús, a pesar de que está pasando, padeciendo esto, y que incluso había sufrido en el Getsemaní, él seguía intacto en su decisión de hacer la voluntad de Dios y que se produjera la voluntad de Dios. Y además estaba consciente que él, ¿no es cierto?, era capaz de poder evitar toda esta situación y aún pedir a los ángeles de su padre que viniesen a resguardarlo. Cuando dice una legión, mis hermanos, esos son aún más de 6.000 ángeles o una legión se conforma de más de 6.000 personas. Entonces, los ángeles, lo más probable, mis hermanos, es que hubiesen venido y hubiesen salvado a Jesús. Pero lo que estaba aconteciendo debía suceder. Y nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, que después, ¿no es cierto?, de esta defensa que que Pedro quiso plantear, y que Jesús, ¿no es cierto?, le dice que no necesita ser salvado, es para que haya un cumplimiento, como lo vimos recién. El 55 y el 56 dice, en aquella hora dijo Jesús a la gente, ¿cómo contra un ladrón habéis salido a espada y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Cuando Jesús dice esto, mis hermanos, está confrontando de alguna forma a aquellos que le van a arrestar. Todos los que estaban ahí, ¿no es cierto?, tenían momentos de sobra para haber arrestado antes a Jesús, en pleno día, ¿no es cierto?, delante de los demás, pero aún antes de las escrituras,
Mateo mostraba, ¿no es cierto?, que los fariseos no hacían nada en contra de Jesús o ninguna represalia como esta que estaba pasando acá, porque tenían temor del pueblo. Si bien eran muchos del pueblo los que estaban acá, una gran cantidad del pueblo sí tenía una simpatía por Jesús. No sabían todavía que Jesús era el Mesías, a excepción de aquellos que eran ya sus discípulos. Pero sí sabían, pensaban que era un profeta, pensaban que era alguien que hablaba de parte de Dios. Entonces tenían simpatía por él, tenían una atracción y hubiesen de alguna forma sido linchados, hubiesen sido, ¿no es cierto?, impedidos en esta obra si lo hubiesen hecho de día. Pero, ¿no es cierto?, lo hacen de noche, ¿no es cierto?, como si Jesús hubiese sido un ladrón, a espada y palos, como si Jesús se fuese a defender. Pero Jesús le aclara, ¿no es cierto?, y diciendo que todo esto tiene que cumplirse según las escrituras de los profetas, ¿no es cierto? Isaías nos muestra mucho de esto, cuando habla del siervo sufriente. Y lo interesante de esto, mis hermanos, es que ya en este punto, los discípulos se dan cuenta que no pueden salvar a Jesús. Porque a pesar de que ellos sabían que era el Mesías, aún no se le habían abierto completamente los ojos para entender cuál era la obra del Mesías. Es por eso que dice, dejándole, huyeron. Todos los discípulos, dejándole, huyeron. Esos que le decían, ¿no es cierto?, que no lo iban a abandonar, ¿no es cierto?, que en la cena le decían que siempre iban a estar con él, que lo iban a defender, que lo iban a acompañar, todos huyeron. Y nosotros podríamos decir, pero ¿cómo los discípulos van a hacer esto? ¿Cómo tan malos discípulos? Y tantas cosas. Pero era porque las escrituras debían cumplirse también a la vez. Y el que ellos huyeran, mis hermanos, también tiene un significado, ¿no es cierto?, aún más potente para los lectores, porque no están dejando, según la cultura judía o las prácticas judías, a cualquier persona, estaban dejando a su rabino, a su rabí, a su maestro, alguien tan importante. Entonces esta traición que Judas comete y esta falta que estos discípulos también cometen al huir es grande. Y nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, cómo este arresto es un arresto súper trágico, donde es traicionado principalmente por ¿no es cierto?, por uno de sus discípulos, pero además es abandonado Jesús por los demás discípulos. Luego, ¿no es cierto?, viendo que ya ha comenzado este clímax, ¿no es cierto?, de toda la historia, Jesús luego es llevado ante el concilio. Ya un concilio, ¿no es cierto?, es un lugar, ¿no es cierto?, donde debe presentarse para ser cuestionado, para ser probado, y ¿no es cierto?, y poder ser evaluado, incluso juzgado. Y vamos a leer, ¿no es cierto?, yo les voy a leer primeramente del 57 al 60, donde Jesús, ¿no es cierto?, llega ante el concilio, dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Y luego vamos a ver lo que pasa. ¿No es cierto? Los que habían llevado a Jesús, los que lo prendieron, los que lo arrestaron, lo llevaron frente al sumo sacerdote Caifás. El sumo sacerdote, mis hermanos, era la persona, ¿no es cierto?, dentro del rango religioso más importante.
más importante que los fariseos, más importante que los saduceos, más importante que el resto de los sacerdotes, porque él era el sumo sacerdote, el que estaba encargado de los ritos más importantes de la tradición judía. Él era la autoridad, por eso es llevado ante Caifás, el sumo sacerdote, donde también estaban, ¿no es cierto?, reunidos los escribas y los ancianos. Y dice que por detrás Pedro le seguía, ¿ya? Pero le seguía desde lejos, le siguió hasta el patio del sumo sacerdote. Y estaba ahí Pedro, ¿no es cierto?, junto con los alguaciles para ver el fin. Para Pedro, mis hermanos, ya era el fin. Habían arrestado a su Mesías, iban a matar a su Mesías. Entonces todo lo que Pedro había pensado y había soñado de lo que debía pasar con Jesús, ¿no es cierto?, en su pueblo, se estaba derrumbando. Jesús, según la percepción que Pedro tenía como Mesías, él tenía que haberse convertido en rey, tenía que haber librado al pueblo judío del Imperio Romano y tendría que haberse convertido en una gran nación, ¿no es cierto?, el pueblo judío, a causa de este Mesías Jesús. Y todo eso que él pensaba se estaba derrumbando. En el 59 dice, los principales sacerdotes y los ancianos, todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Entonces, sabían, mis hermanos, que no había nada real por cual arrestar a Jesús. Lo arrestaron principalmente porque sí. No tenían un motivo, no tenían una falta, no tenían nada de peso para condenar a Jesús y para haberlo arrestado. Todo esto era injusto. Y es lo que nosotros debemos entender. Por eso Jesús insiste en que era para que las escrituras se cumplieran. Y buscaban, ¿no es cierto?, testimonios falsos contra Jesús. Cuando dice buscaban testimonio falso contra Jesús, significa que buscaban algo que Jesús hubiese dicho para poder malinterpretarlo. Algo, ¿no es cierto?, que hubiese pasado con Jesús para poder, ¿no es cierto?, culparlo, ¿no es cierto?, falsamente, ¿no es cierto?, distorsionando la situación que fuese para poder acusar a Jesús, ¿no es cierto?, para entregarle a muerte. Entonces su objetivo no era simplemente que el que fuera encarcelado, su objetivo no era tampoco que fuera exiliado de alguna forma, no, el objetivo era su muerte. Pero dice que cuando buscaban este testimonio de Jesús, no hallaban de dónde agarrarse para un falso testimonio, porque Jesús había hecho las cosas bien. Pero dice que al fin llegan dos testigos falsos. ¿Qué dicen estos testigos falsos? ¿Alguien me puede leer, mis hermanos, del 26 hasta el 60, perdón, del 61 hasta el 64? 61. Yo, pastor, dice, y dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios en 3 días y reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo, ¿no responden nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, has blasfemado, ¿qué más necesidad tendremos de testigo? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó?
Gracias, mi hermana Eva, que el Señor le bendiga. Mis hermanos, cuando nosotros vemos este texto, ¿no es cierto?, del 61 en adelante, nos vamos a dar cuenta la respuesta, ¿no es cierto?, de estos dos falsos testigos que se agarraron de una afirmación que Jesús había dicho, ¿no es cierto? Dice, que dijeron, dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y Jesús había dicho estas palabras, mis hermanos, y lo más probable es que las haya dicho sabiendo que luego iban a ser utilizadas para este propósito. Y a lo que Jesús estaba refiriendo, y tiene mucho sentido, mis hermanos, es un recurso que Mateo está utilizando, que justamente, ¿no es cierto?, se está produciendo el hecho del verdadero significado de esta frase que Jesús dice. Los falsos testigos, ¿no es cierto?, están utilizando la frase que Jesús dice de que en 3 días puedo derribar, ¿no es cierto?, el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Están utilizando esta frase, ¿no es cierto?, para culpar a Jesús de que Él, ¿no es cierto?, puede hacer algo que no es verdad. Entonces, de una blasfemia, de una mentira, porque nadie puede reconstruir el templo en 3 días. Y además acá está siendo acusado de que Él, ¿no es cierto?, puede derribar el templo. Y esa es una acusación sumamente grave, porque el templo era un lugar santo, sagrado. Lo interesante es que el verdadero significado de lo que Jesús estaba diciendo acá es que cuando puedo derribar el templo, ¿no es cierto?, refiriéndose a sí mismo, y en 3 días puedo reedificarlo, se refiere, ¿no es cierto?, a que Jesús puede entregar su cuerpo, ¿no es cierto?, a la muerte. El templo se refería a sí mismo, su cuerpo. Puede entregar su cuerpo a la muerte, puede ser derribado, pero en 3 días Él resucitaría. Este templo sería reedificado. Entonces era justamente lo que estaba pasando acá. Y estaban utilizando justamente esta verdad para este falso testimonio. Y el sumo sacerdote, ¿no es cierto?, le dice a Jesús, si no responde nada, ¿no es cierto?, con lo que están testificando contra él, y Jesús dice que calla. El 36 dice, más Jesús calla. Dice, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por Dios, por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y es acá la respuesta de Jesús, que claramente Jesús dice la verdad, pero además sabe que lo que va a decir le va a condenar. Dice, Jesús les dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Le dice, tú lo has dicho. ¿No es cierto? Le dice al sumo sacerdote que él mismo ha dicho que Él es el Cristo. Y no simplemente les dice eso, ¿no es cierto? Y además os digo que desde ahora, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes de los cielos. Porque era en ese tiempo, en esa hora, ¿no es cierto?, que Él estaba siendo condenado, justamente con estas palabras. Pero esta condenación, ¿no es cierto?, iba a terminar en exaltación para Jesús. Dice, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Jesús iba a morir y luego iba a resucitar, ¿no es cierto?, como ha rectificado el templo, e iba a estar a la derecha de Dios en el cielo, viniendo de las nubes del cielo. Entonces, esta afirmación produce algo completamente complejo, ¿no es cierto?, porque después el verso 65 dice que el sumo sacerdote rasga sus vestiduras, diciendo, ha blasfemado. Y han logrado, ¿no es cierto?, encontrar por lo cual pueden acusar a Jesús. Ahora, adelantándome un poco, ¿no es cierto?, estas acusaciones de Jesús son acusaciones religiosas.
que para el pueblo judío son dignas de muerte. ¿No es cierto? El verso, ¿no es cierto?, 66 dice, ¿os parece? Y respondiendo a ellos dijeron, es reo de muerte. En otras palabras, es alguien que está encarcelado con que su destino, su juicio va a ser la muerte por lo que ha dicho. Pero adelantándome, como les dije recién, cuando Jesús luego está frente a los romanos realmente tampoco pueden acusarlo, porque no había hecho nada malo Jesús, sino que solo eran cuestiones de los judíos, cosas religiosas. Y además eran cosas que ellos mismos, ¿no es cierto?, habían buscado para poder inculpar a Jesús. Y lo que pasó, ¿no es cierto?, es que no simplemente lo condenaron, porque condenarlo significaba también no tratarlo bien, ¿no es cierto?, no llevarlo tranquilamente a un lugar, a su celda, sino que dice, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. Entonces Jesús fue maltratado desde ese momento, desde que fue arrestado y fue llevado al concilio. No solo cuando fue crucificado, ¿no es cierto? Entonces nos vamos a dar cuenta, y todo este texto, mis hermanos, nos tiene que mostrar la situación real en la que Jesús estaba cruzando. ¿Por qué Jesús lloraba en el Getsemaní? Lloraba por todo esto. Era su pueblo, ¿no es cierto? Dice la Biblia en Isaías, a los suyos vino y los suyos no le aceptaron, los suyos le rechazaron. Entonces, Jesús realmente estaba sufriendo con esto, no simplemente físicamente, sino que en su espíritu. Y cuando ya hemos visto, ¿no es cierto?, hemos pasado por el tema de cómo sucedió todo lo del concilio para que Jesús fuera juzgado, ¿no es cierto? Primero es arrestado, luego en el concilio es juzgado, y vamos a darnos cuenta, mis hermanos, que la situación aún empeora más. Porque ya no solo, ¿no es cierto?, es negado por el pueblo, ¿no es cierto?, en el concilio, sino que ahora también es negado por Pedro, quien en un principio, ¿no es cierto?, lo estaba defendiendo, incluso siendo capaz de cortarle la oreja a uno de los guardias del sumo sacerdote, de los criados, de los siervos. Pero acá Pedro ya ha tomado otra actitud. Dice, ¿no es cierto?, del 69 hasta el 72, Pedro estaba sentado fuera en el patio, ¿no es cierto? Anteriormente había dicho que estaba en el patio del sumo sacerdote, junto a los alguaciles, ¿no es cierto? Y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Primera negación de Jesús. El 71 dice, saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Llegando primeramente, mis hermanos, a estos dos, o enfocándonos primeramente en estas dos negaciones, ¿no es cierto?, falta una, nos vamos a dar cuenta que a Jesús, a Pedro, lo habían reconocido. Y lo interesante es que a Llama, ¿no es cierto? Jesús, por ejemplo, estaba con Jesús el Galileo. Jesús claramente vivió en Galilea, ¿ya? Que era un territorio. Luego dice Jesús el Nazareno. Claramente él vivió en Nazaret, ¿no es cierto?, el lugar específico. Pero además Jesús dice que era de Galilea porque es ahí donde fue el fuerte de su ministerio. Entonces Pedro no solo estaba negando a la persona de Jesús, sino que también con este hecho estaba negando el ministerio y todo lo que él había vivido junto a Jesús. Y cuando nosotros vemos esto, debiésemos darnos cuenta de la gravedad de la negación de Jesús.
Porque además el 72 dice, pero él negó otra vez con juramento. ¿No es cierto? Y cuando habla con juramento, de alguna forma está llevando a un nivel mayor su mentira. Te juro que yo no conozco a Jesús. Y luego vamos a ver, ¿no es cierto?, Mateo, bueno, el capítulo 26, pero del 73 hasta en adelante, y nos vamos a dar cuenta, ¿no es cierto?, que viene la última negación. Dice, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Y miren lo que hace Pedro, dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Mis hermanos, cuando a Pedro se le dice esta afirmación de que verdaderamente tú eres uno de ellos, ¿no es cierto? Porque por tu manera de hablar, ¿no es cierto?, te descubre. Está queriendo decir que, que Pedro había pasado tiempo con Jesús. Yo no quiero que acá malinterpreten, porque podría interpretarse que este texto, ¿no es cierto?, se está refiriendo a que ahora Pedro, ¿no es cierto?, habla como un cristiano, ¿no es cierto?, y que los cristianos tienen una forma especial de hablar. No se está refiriendo a eso al texto, aunque podríamos utilizarlo como una enseñanza así. Pero como este Jesús, ¿no es cierto?, que tuvo su ministerio en Galilea, ¿no es cierto?, y este Jesús que venía de Nazaret, de acuerdo a la región tenían una forma especial de hablar, ¿ya? Tenían un acento diferente, y además, mis hermanos, a pesar de que el Nuevo Testamento en su mayoría está escrito en griego, ¿no es cierto?, Jesús lo más probable es que también haya hablado en arameo. Y es muy probable, ¿no es cierto?, que sus discípulos también hubiesen tomado mucho de esto para, para, para poder expresarse. Entonces, cuando se dice, ¿no es cierto?, que Jesús, o sea, que Pedro hablaba como Jesús, ¿no es cierto?, o que su manera de hablar lo descubría, era porque había adquirido todas estas cosas. Además, ¿no es cierto?, dice que empieza a maldecir. Y esto también tiene que ver con el hecho de lo que Jesús hacía cuando Jesús se acercó a las personas, fue para bendecirlas. Y que que Pedro maldijera, ¿no es cierto?, era el claro hecho de que estaba negándolo. Y estaba, ¿no es cierto?, con su actitud, tratando de cubrir lo que había adquirido de Jesús. Y juraba, seguía jurando como anteriormente, no conozco al hombre. Ni siquiera era capaz de decir, no conozco a Jesús, no conozco a esa persona, no conozco al hombre, como si Jesús fuera completa y absolutamente ajeno a él. Dice, y enseguida cantó el gallo. El 75 dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Mis hermanos, ya para ir finalizando, si bien todos estos textos, ¿no es cierto?, no son enseñanzas como tal, como lo que vimos nosotros en capítulo 25, 24, ¿no es cierto?, donde era un cúmulo de enseñanzas, de parábolas de parte de Jesús. Estos relatos de cómo Jesús es arrestado, cómo es llevado al concilio para ser juzgado como culpable y luego negado por Pedro, nos debiese llevar a nosotros, mis hermanos, a una gran reflexión en cuanto a la magnitud del sacrificio de Jesús. Voy a dejar de compartir pantalla. Jesús, mis hermanos, es abandonado por todos.
negado por Judas, abandonado por sus discípulos, ¿no es cierto? Abandonado también, ¿no es cierto? Y encarcelado por su pueblo, y negado por Pedro. Yo, ¿no es cierto?, quiero que nos pongamos en las circunstancias de Jesús como hombre. Porque luego vamos a ver, ¿no es cierto?, más adelante cómo Jesús afronta esto como en lo espiritual, ¿no es cierto?, en lo que en lo que significa para nosotros la muerte de Jesús. Pero en estas circunstancias que Jesús aún no se sacrifica, ya está padeciendo. Y es por eso que también Jesús lloró en el Getsemaní. Por eso le pidió, ¿no es cierto?, al Señor que pasara de él esta copa amarga. Porque dice, a los suyos fue, y los suyos no le aceptaron, los suyos no le recibieron. Y a esto se está refiriendo, porque todos, realmente todos, lo abandonaron. Lo interesante es que Mateo tiene el cuidado de decir en todo momento para que se cumplieran las escrituras, para que se cumpliera, que esto debía pasar, que debía ser así. Y esto debe a nosotros llevarnos, ¿no es cierto?, a entender muchas veces que las circunstancias en las que pasamos no siempre van a ser las mejores, pero el Señor aún permite las cosas para situaciones mayores, más grandes, para cosas mejores. Así que mis hermanos, que esta parte que estamos viendo de la palabra nos lleve a reflexionar, ¿no es cierto?, de lo que el Señor tuvo que pasar por cada uno de nosotros. Amén. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario antes de finalizar, mis hermanos? ¿Alguna pregunta o algún comentario? Mi hermano Hernán. Conocimiento general, no igual que la semana pasada, que es bueno tener estos datos. Cuando dijo Jesús que 12 legiones podían venir a acudirlo a él, una legión, como dijo usted, era 6.000 hombres, o sea, 12 serían 72.000 hombres. En el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes, si no me equivoco, sale que un ángel mató 185.000 hombres en una noche. Para él, o sea, Pedro no tenía nada que hacer con la espada en la mano. Otro es que el concilio donde llevaron a Jesús, el Gran Sanedrín, y se componía por 71 personas. Eso como dato. Gracias, mi hermano Hernán. ¿No es cierto? Vemos claramente cómo Jesús es el que se entrega, ¿no es cierto? Él lo permite, porque Él era Dios y además tenía sus ángeles. Y vemos también, ¿no es cierto?, con este tema del Sanedrín, cómo Jesús es confrontado. Es una situación muy, muy difícil de pasar. ¿Alguien más, mis hermanos? ¿Algún comentario o alguna pregunta? Sí, con respecto a lo que Jesús hacía, porque él oró, ¿no es cierto?, por lo que iba a pasar. También él cuidó eso de entregarse, porque cuando lo defendieron y Jesús no quiso ser salvado, ellos huyeron, pero es porque también se dieron cuenta que podían ser apresados de la forma en como toda la gente se acercó, no decía con palos, entonces con mucha violencia. Entonces yo entiendo también a los discípulos por qué huyeron, porque tampoco quería ser defendido Jesús. Entonces entiendo eso, porque lo estaban defendiendo en ese momento, pero él no quiso ser defendido, porque no estaban, como dice usted, no estaban entendiendo que era un propósito. Amén. Eso quería Exacto. acotar.
Sí, pero ¿no es cierto? Sí, es muy probable que ellos se dieron resignados frente a la disposición de Jesús. Y el que huyeran, eh, también significaba que estaban abandonando a su maestro, porque perfectamente un discípulo lo que hace es seguir los pasos de su maestro. Y eso es lo que significa. Entonces, si Jesús era, era arrestado, ¿no es cierto?, por su propia causa, sus discípulos, es muy probable que lo más correcto podría ser que ellos también se hubiesen dejado arrestar. ¿No es cierto? Cuando las bienaventuranzas del Sermón del Monte, incluso de Mateo, del principio de Mateo, ¿no es cierto?, dice, bienaventurados, ¿no es cierto?, los que son perseguidos a causa de mi nombre. Entonces, sigue siendo una gran traición, a pesar de que humanamente nosotros podamos entenderlo, ¿no es cierto? Sigue siendo una gran traición en ese sentido, pero es algo que tenía que ser así. Incluso de parte de los discípulos tenían que ser así. Estaba profetizado, ¿no es cierto? Dice que el pastor iba a ser, ¿no es cierto?, apresado y las ovejas se iban a dispersar. ¿Algo más, mis hermanos? Entonces, si no es así, mis hermanos, vamos a orar, ya, para ya ir finalizando. ¿Pero hay alguna persona más que quiera preguntar algo o decir algo? Ya, mis hermanos, entonces vamos a orar. Señor, estamos aquí delante de su presencia para darle gracias porque usted nos bendice, porque usted es nuestro Dios todopoderoso, que nos muestra a través de su palabra, Señor, que un día usted vino a la tierra a vivir todas estas cosas por nosotros, Señor. Estas penalidades, Señor, estas injusticias, bendito Dios, estas traiciones, Señor, estos abandonos, Padre mío. Señor, toda mentira, Padre Santo, que fue a causa dicha sobre usted. Padre mío, su sacrificio no solo fue en la cruz, sino que fue en toda una de estas situaciones. Y le doy gracias, Señor, porque usted nos permite entender un poco más qué es lo que usted ha hecho por nosotros. Usted nos permite, Señor, darnos cuenta de cuánto nos ama, porque ha hecho todo esto. Y cuánto ama este mundo, ama a su pueblo, porque un día murió por nosotros y se entregó. Gracias, bendito Dios. Le entregamos, Señor, este estudio. Le pido, Señor, que usted nos permita aprender a entender, Señor, de mejor forma. Le pido, Señor, que usted hable más allá de lo que las palabras puedan decir, sino que sea tocado nuestro corazón y usted sea revelándose. Gracias, bendito Dios. Sea adorado, usted bendecido y exaltado. Y desde ya bendiga también a cada uno de nosotros, siga con nosotros, con la de las familias representadas, los que han estado y aún a los que no han podido estar. Que usted, su palabra, su presencia, Señor, sea tocándonos, Señor. Le adoramos, bendecimos, exaltamos y glorificamos, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Pueden ir desbloqueando sus micrófonos para despedirnos. Así que Bendiciones, hermanos, que el Señor les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. que el Señor les bendiga. Bendiciones a todos. Bendiciones. Saluda a Talita, hermana Roxana. Ya. Bendiciones, hermanos. Saludos a mis hermanos, que el Señor les bendiga. Nos estamos viendo. Hermano Nicodemo, que se recupere pronto. Voy a cortar ahora en 3, 2, A.